Que el Señor les bendiga, chicos, amén. Que el Señor les bendiga más, amén. Vamos a orar para empezar. Les pido ahí que donde están ustedes puedan orar por mí y para que el Señor nos esté hablando en esta noche. Eterno Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra, Señor, que nos vas a enseñar en esta reunión, bendito Padre. Úsame y que las palabras que salgan de mi boca, Señor, sean tuyas. Cualquier pensamiento humano, Señor, cualquier pensamiento mío, sea sacándolo, Dios mío, y que sea tú hablando, bendito Dios. Toma control, Señor, que tu Espíritu Santo sea manifestándose, Señor, a través, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento un momento. Vamos a continuar hablando de los atributos de Dios. Ya estamos cerrando este ciclo de estudios, por así decirlo. Solamente quedan ya un par de clases y una de ellas es el recuento de todos los atributos. Así que durante estos 3 o 4 meses que hemos venido estudiando los atributos de Dios, ya podemos tener nosotros una idea un poco más clara de quién es Dios, ¿verdad? De cómo es Él, de diferentes características. A ver, ¿qué atributos hemos estado hablando o que se puedan acordar? Alguien que mencione uno al menos. Cualquiera, sin miedo. Dilo fuerte, Yamil. ¿Cómo? La omnisciencia de Dios. ¿Y qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios lo sabe todo. ¿Qué más? ¿Qué otros atributos hemos estado estudiando? Otro voluntario. A ver, eternidad, dice Chiqui. Muy bien. ¿Y qué hablamos en la eternidad de Dios? Que Dios no tiene ni principio ni fin y no está ligado a ninguna ley del tiempo. Muy bien. Que todo proviene de Él. ¿Qué otra cosa hemos estudiado en los atributos de Dios? La sabiduría de Dios. Muy bien. ¿Qué más hemos estudiado en la sabiduría, aparte de esos? ¿Qué otros atributos más hemos estudiado? Hemos estudiado ya una lista de unos 12 o 13 atributos a la fecha. La justicia, por ahí escuché. ¿Ya? Eso es importante que tengamos presente ahorita, porque ese atributo también va a ser clave para el estudio del atributo del día de hoy. La justicia. ¿Qué más? La soberanía de Dios. Otro atributo, que se acuerden, el amor de Dios. Otro atributo clave, que también hay que desarrollarlo, la justicia, el amor, la misericordia de Dios. Otro atributo clave que el día de hoy vamos a tener claro, teniendo claro ya habiendo estudiado la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el día de hoy vamos a hablar de otro atributo que es la ira de Dios. Y es importante tener claro esos atributos para poder entender también el de ahora. Porque todos los atributos en realidad no es uno más importante que el otro, no es que uno tenga más peso que otro, es que en realidad todos los atributos tienen el mismo valor y que en realidad uno deriva del otro y el otro y coaccionan y se ayudan unos a otros. ¿Entienden? Entonces, esos atributos son importantes para poder entender la ira de Dios, porque en nuestra mente es un poco complicado entender que Dios es un Dios de ira. O cualquier persona que alguna vez tú le hablas a cualquier persona, a cualquier persona que no es creyente, de que Dios es un Dios de ira, la primera respuesta es que ellos van a decirte, no, yo creo en un Dios de amor. Esa es la respuesta casi cliché. Y en algunas iglesias incluso solamente predican a un Dios de amor. Y es cierto, Dios es un Dios de amor. Pero la Biblia también habla que Dios es un Dios de ira. Pero vamos a entender en este aspecto el día de hoy la ira de Dios. ¿Realmente Dios es un Dios de ira? ¿Sí o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué habla respecto a esa ira? ¿Su ira es como nuestra ira? Recuerden que estamos en los atributos comunicables y ya hemos dicho que los atributos incomunicables, que fueron los primeros que estudiamos, la omnisciencia, la omnipotencia, la eternidad de Dios, son atributos incomunicables. ¿Por qué? ¿Por qué eran atributos incomunicables? Porque nosotros no tenemos ese tipo de condición, ¿verdad? Nosotros no somos omnipresentes, omniscientes, nosotros no somos todopoderosos, omnipotentes, no somos eternos.
Esos son incomunicables. ¿Y cuáles son los atributos comunicables? Dijimos. Los que también tenemos nosotros. Nosotros tenemos rasgos de bondad, rasgos de amor, rasgos de justicia, ¿verdad? De santidad, de sabiduría, de misericordia, pero también tenemos de ira. Bajo esa perspectiva, ¿nuestra ira es igual a la ira de Dios? Vamos a entenderlo eso. Ahora, gracias a George, gracias a George, a nuestro hermano George, que el día de hoy ha leído Romanos 1:18, que es uno de los textos que vamos a leer. No crean que nos hemos puesto de acuerdo. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios está moviéndose y está hablando. Y vamos a entender un poquito el tema de la ira de Dios. Para esto voy a pedir, por favor, que todos estén ágiles con sus Biblias, Biblia en mano, porque el día de hoy vamos a usar mucha Biblia, porque no quiero que lo que se entienda sea cosas que yo haya entendido o cosas que yo haya comprendido, sino que sea la Biblia misma respondiéndose a este tema. ¿Ya? La ira de Dios, lamentablemente, es un atributo que muchas personas no entienden. Ningún creyente, ningún no creyente fácilmente lo entiende. Nuestra mente humana es limitada y no pueden comprender cómo un Dios de amor al mismo tiempo puede ser un Dios de ira. ¿Ya? Y no tampoco pueden comprender que la ira de Dios también sea un atributo divino. Eso hay que tenerlo claro. Pero, lamentablemente, esto es ignorado muchas veces, que la Biblia demuestra claramente que Dios es un Dios de ira. Y la mayoría de personas, lamentablemente, también rehúye un poco de este atributo. Y hay mensajes que dicen, no, pero yo ya no estoy en la ley, yo estoy en la gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos a la ira como simplemente una rabia ciega. Yo trabajo en una ONG donde una de las claves es darles habilidades a los padres de crianza, y una de ellas, por ejemplo, el día de ayer tuve un taller que era crianza sobre los hijos y cómo aprender a corregir sin llegar a herir, ¿no? Sin llegar al maltrato, sin llegar a la ira, porque muchos de los casos que llegan son niños maltratados, abandonados y ese tipo de cosas. Entonces, muchos piensan que la ira se expresa como el padre que corrige al hijo simplemente porque está molesto, se ennubeció su ojo, agarró la correa y le empezó a pegar sin darse cuenta que lo está hiriendo, que lo está lastimando y que le puede hacer daño, que podría llegar hasta matarlo. Y la ira de Dios no es una ira ciega, no es así. La ira de Dios, en realidad, es una ira que está dirigida hacia algo. Muchas veces la gente se ha hecho la idea de Dios como el abuelito que está sentado en una nube con un rayo que está esperando a alguien que peque para tirarle algo o castigarlo. ¿Verdad? No hagas esto porque Dios te va a castigar. Muchas frases las hemos escuchado de esa manera. Algunas veces nuestros padres, si eran cristianos, también lo han dicho, nuestros abuelos, si eran cristianos, lo han dicho, a manera de asustarnos. Ya no usan el cuco, usan, no hagas eso porque Dios te va a castigar. Y nos crean la imagen de un Dios de ira que es malo. ¿Verdad? Pero Dios no es así. La ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios está dirigida, dijimos, hacia algo. Y la ira de Dios está dirigida contra el pecado. ¿Tenemos claro? La ira de Dios está dirigida contra el pecado. Por lo tanto, está relacionado con todos los demás atributos que ya mencionamos. Con la santidad de Dios, con la justicia de Dios, con el amor de Dios, con la bondad de Dios y con la misericordia de Dios. Vamos a dejar claramente esto. Dios detesta el pecado. No lo pasa por agua tibia. Dios odia, aborrece, detesta el pecado. Entonces, no podemos seguir viendo a la imagen de Dios como la de un Dios que es un vengador despiadado, sino con la muestra de un Dios que tiene ira producto de su justicia, santidad y su amor. Vamos a tener eso en claro, porque me pareció importante poder entender de que mientras estudiaba diferentes autores y me metí un poco más en la Biblia viendo algunos versículos,
Algunos autores llegan a la conclusión, por ejemplo, de que la ira surge en realidad del amor, aunque suene un poco raro y contradictorio. Aquellas iglesias, por ejemplo, que hablan solamente del amor de Dios y nada más que del amor de Dios, que Dios es amor, bueno, es verdad, Dios es amor, pero la ira surge del amor. La ira proviene del amor, porque va contra todo aquello que daña a alguien que le importa mucho. Dijimos que la ira de Dios está dirigida hacia una cosa que es el pecado, ¿verdad? ¿El pecado qué hace con mi persona? ¿Qué hace el pecado? Vamos, chicos, no quiero hablar solo como un loco. Ya, te destruye. ¿Qué más? Según la Biblia, ¿qué hace el pecado? Produce la muerte. ¿Qué más? Por lo tanto, ¿qué? ¿Qué hace el pecado? Te aleja de Dios. Entonces, la ira de Dios está dirigida, dice, hacia el pecado, y por eso dice que surge del amor. Porque la ira de Dios va contra todo aquello que daña a aquel que ama mucho, que le importa mucho. Bueno, vamos a poner el ejemplo de un padre, ¿no? Imaginemos que uno de sus hijos ha caído en las drogas. El padre, porque ama a su hijo, va a agarrarle bronca y se va a airar contra aquel que le vende la droga, contra aquellos que lo llevan a fumar. Es haciendo una comparación. Entonces, podemos decir también que no puede, producto de esto podemos decir también que la ira de Dios también es una muestra de la justicia de Dios. Y al mismo tiempo, no puede haber amor si no hay ira de por medio. No sé si me estoy dejando entender. Al menos muevan la cabeza para decirme sí, para no avanzar por gusto. ¿Están entendiendo un poco? Muy bien. La próxima semana hay examen. Entonces, la Biblia nos muestra en muchos pasajes que nos hablan precisamente de la ira de Dios. Así que, como dije, Biblia en mano, Éxodo 32, 9 a 10. A ver, Berenice, Éxodo 32, 9 al 10. Samir, Deuteronomio 9, 7 al 8. Ángela, Deuteronomio 29, 23. ¿Quién más? Abril, Segunda de Reyes 22, 13. Empezamos, Berenice. Éxodo 32, 9, 10. Muy bien. Deuteronomio 9, 7 al 8. Deuteronomio 29, 23. Segunda de Reyes 22, 13, Abril.
Aquí podemos ver que la Biblia nos muestra muchos pasajes de la ira de Dios, pero esta ira de Dios está dirigida ¿a quién? A su pueblo. A su pueblo cuando desobedecía la ley, cuando se apartaba de lo que Dios decía, de las ordenanzas, de los estatutos, de los mandamientos que Dios había dado. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Que guardaran la ley, que guardaran sus mandamientos y que Él iba a estar siempre con ellos. Pero si se apartan de esta ley, ¿verdad? Y si se apartan de esa ley, vemos las consecuencias de haber caído en la ira de Dios. Ahora, pero podemos decir aquí, hermano, claro, pero todos los textos que ha citado usted son del Antiguo Testamento. Porque eso era antes. Ahora estamos en la gracia. Cristo ya pagó por mis pecados. Eso ya no es así. Estamos en un nuevo pacto. Ya no estamos en el pacto de la ley, sino estamos en el pacto de la gracia. ¿Verdad? Entonces, podemos decir entonces que el atributo de Dios de la ira se queda solamente y exclusivamente para el Antiguo Testamento. A ver, alguien que valientemente puede decir sí o no. Christopher, ¿qué dices? Así es. Hemos hablado de la inmutabilidad de Dios también. Dios no cambia. Dijimos que Dios es el mismo. Entonces, si Dios no cambia, no puede ser eso cierto. Entonces, la ira de Dios no es un atributo o no es algo que exclusivamente se habla en el Antiguo Testamento. Hay gente inclusive que ve a la Biblia, lo divide en dos, y en el Antiguo Testamento ven a un Dios precisamente malo, listo para ordenar matar, y los que se oponen a la Biblia dicen, pero Dios ordenó matar incluso a bebés, a mujeres embarazadas, ordenó que no dejara a nadie, que desaparecieran de la faz de la tierra, destruyó ciudades enteras. Y después ven a otro Dios diferente en el Nuevo Testamento. Y hacen hasta la figura de ridícula de un Jesús, vamos a decirlo, pacifista, un Jesús que todo lo ve peace and love. Pero eso no dice la Biblia, así no nos muestra la Biblia a Jesús. Jesús mismo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Y ya estudiamos nosotros también anteriormente a esto el libro de Romanos. Así que ustedes ya tienen base para poder entender esto. Entienden precisamente de que la ira de Dios sigue vigente. Pero lamentablemente hay una cosmovisión cristiana de un sector, lamentablemente, porque uno puede esperar esas afirmaciones fuera de la iglesia, ¿verdad? Porque no conocen al Señor, porque no conocen la palabra, porque no ha salido revelado a ellos. Pero hay una cosmovisión, inclusive dentro de la iglesia cristiana, que afirma eso. Y algunos cristianos erróneamente piensan que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios muy diferente al Dios del Antiguo Testamento. Y de esa manera actúan y ponen por encima el amor sobre cualquier otro atributo. Y convierten en Dios en la imagen de un padre, disculpen la palabra, alcahuete que todo lo tapa. Y Dios no es así. Vamos a ir viendo algunos textos del Nuevo Testamento. Juan 3:36. Jaime. Juan 3:36, Jaime. Sí, 3:36.
el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios se manifiesta aquí, otra vuelta a las dos caras, el amor y la ira. El que cree en el Hijo tiene vida, amor, misericordia, gracia, bondad, justicia. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué? Que la ira de Dios está sobre él. Y una vez más, la ira de Dios actuando, ¿por qué? Sobre su justicia. ¿Me están siguiendo? Sobre su amor, sobre su bondad y sobre su misericordia. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Una vez más, la ira de Dios expresada en su justicia. Colosenses 3:5-6. Colosenses 3, del 5 al 6. ¿Estamos todos ahí? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando tú vives en pecado, la ira de Dios está sobre ti. Cuando tú desprecias a Cristo, el sacrificio de Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Y es precisamente porque has rechazado su justicia. La ira de Dios está sobre todos aquellos que viven en las obras de la carne. Y vamos a Romanos 1:18, que fue el texto que leyó George. ¿Están todos ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La ira de Dios se revela, dice, desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque dice también que nadie tiene excusa. Todas las cosas de Dios fueron reveladas y es comunicado a través inclusive de la misma creación. Pero ellos prefirieron darle la gloria a los hombres que darle la gloria a Dios.
Algo muy claro podemos ver hoy en día, ¿no? En nuestros famosos Juegos Olímpicos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la humanidad está viviendo bajo la ira de Dios. Porque no siempre la ira de Dios es precisamente que alguien esté enfermo. Es que le pague cosas malas. No es que te vaya todo mal, que no tengas dinero, que tus padres se separen, que tu novia te deje, que tu esposo te engañe. La ira de Dios muchas veces, y es lo que el pastor ha repetido en innumerables ocasiones, es dejarte vivir como tú quieres vivir. Es dejarte hacer lo que te da la gana. Es simplemente que Dios te deja y te abandona. Y no solamente es eso, sino que te entrega. Te entrega a tus deseos y a tus pasiones. Te entrega a ti. Para que vivas según lo que tú piensas que es bueno, que es correcto, lo que es aceptable y lo que no. Para que te hagas una imagen de un Dios que no es el de la Biblia. No, yo creo en un Dios. No, yo creo en un Dios. Muchas veces eso es vivir bajo la ira de Dios. Y puede irte bien. Y puedes prosperar. Y puedes pensar que nada malo te va a pasar. Puedes creerte incluso el dueño del mundo. Pero eso no quita que estés viviendo bajo la ira de Dios. Pero eso es para los que no están, precisamente, en la verdad, ¿no? Porque Juan 3:36 nos dijo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces eso no es para nosotros, creo yo. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, la ira de Dios está puesta sobre lo que no son sus hijos. Entonces, bajo esta afirmación, ¿podemos decir que Dios es un Dios de ira? Ahora, ¿podemos estar claros y afirmar de que Dios es un Dios de ira? Creo que sí. Y porque Dios es un Dios de ira, debemos estar agradecidos también. Porque siempre cuando oramos agradecemos a Dios por su amor, por su misericordia, por su bondad. Pero yo no recuerdo nunca haber orado por darle gracias a Dios por su ira. Pero hermano, ¿por qué tenemos que estar agradecidos con la ira de Dios? Porque algún día tirará a todos los malos hacia el infierno, porque algún día hará justicia, porque un día Dios establecerá su reino. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos con la ira de Dios? Por la ira de Dios. ¿Alguien tiene alguna idea? Juan 3:36. Vayan a Juan 3:36. Y vamos a leerlo todos juntos. Cuando estén ahí me dicen amén. Vamos a esperar un poquito más porque algunos no lo tienen. A ver, Juan 3:36. ¿Ya? A la voz de 3. Todos tienen Reina Valera, ¿verdad? 1, 2, 3. El que cree en el Hijo ¿por qué tenemos que estar agradecidos entonces por la ira de Dios? Respondiendo a Juan 3:36, bajo el texto que hemos leído. Había una caricatura cuando era niño que se llamaba Pinky Dinky Doo, y cuando estaba en su cajita decía, vamos, Pinky, piensa. Y decía, y luego sucedió, a Pinky se le ocurrió una gran idea. Vamos
Vamos, piensen. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos a Dios por su ira? ¿Alguien tiene alguna idea? Veo a Bere pensando, a Christopher leyendo su Biblia, a Cristian durmiendo. Jaime creo que ya tiene la respuesta. En base al texto que hemos leído. Dice, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí está la clave, precisamente. ¿Saben por qué? ¿Dónde fue la mayor muestra de la ira de Dios? ¿Sodoma y Gomorra? ¿El destierro del hombre en el Edén? ¿El diluvio? ¿Dónde fue la mayor muestra de la ira de Dios? Muy bien, Meili, en la cruz. ¿Se dan cuenta que la ira de Dios y el amor de Dios son la misma, son dos caras de una misma moneda? ¿Por qué Jesús? En el Getsemaní, antes de ser crucificado, oró de tal forma que empezó a sudar sangre, que llegó a un nivel de estrés humano en el cual llegó a sudar sangre, que incluso dijo y pidió en su humanidad, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa se refería? ¿De los clavos? ¿De la burla? ¿De qué se refería? De eso, de cargar el pecado de todos y que la ira de Dios por cargar tus pecados y mis pecados estaba sobre Él. Él llevó la ira de Dios. Y llevó nuestros pecados y con ello la ira del Padre. Una vez más ven su justicia, su amor. No hay una muestra más grande de la ira de Dios que el Calvario. La cruz es la muestra más grande de la ira. Al mismo tiempo es la muestra más grande de la justicia, la muestra más grande del amor de Dios y de la misericordia de Dios. De la santidad también. El santo muriendo por pecadores. La justicia de Dios reflejada en ese acto glorioso de la muerte de Cristo. Pero siempre hablamos de la justicia y nos olvidamos de que Jesús estaba cargando la ira del Padre por los pecados de toda la humanidad. Debemos estar agradecidos a Dios por eso. Porque sabemos que tú y yo no hubiéramos podido acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Hasta la fecha tendríamos que seguir matando corderos en sacrificio a Él para expiar nuestros pecados. Y sabemos de que eso tampoco era suficiente. El sacrificio perfecto fue Cristo. Entonces, ningún acto de ira tan que la gente pueda hablar de Dios, que desapareció Sodoma y Gomorra, que desapareció a toda una generación en el diluvio, que desapareció pueblos enteros cuando ordenó a Israel que desaparecieran los pueblos cananeos, que mató a muchos que se rebelaron contra Dios en el desierto. Ninguna muestra de la ira de Dios fue tan grande que la que vivió Cristo en la cruz, que la que recibió Cristo en la cruz. Entonces, una vez más, en el sacrificio de Cristo podemos ver dos cosas: la ira y la gracia. La ira de Dios y su justicia satisfecha, su amor por nosotros, y la gracia que nos regala, la misericordia para nosotros. Romanos 3, 25, 26.
Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A quien puso como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Esto es importante. Porque dijimos una cosa al principio, en algunas premisas que dijimos, que la ira de Dios no es como la nuestra. Cuando Dios actúa no es porque simplemente agarró, hicieron algo, ya no, mire, hicieron la Santa Cena y se burlaron de Jesús, terremoto en París. A veces parece inclusive de que para muchos de nosotros parece que Dios no actúa. ¿No? Pero es que acá hay una palabra clave, dice, en su paciencia. Nosotros, cuando nos oiramos, no pensamos. Nos nublamos. Actuamos de forma instintiva, por impulsos. Mira, sacaron a Castillo. ¿Cómo es posible? Vamos a marcha. Vamos a tomar aeropuertos. Vamos a tomar centros comerciales. Maten a Dina. Dina corrupta. ¿Se imaginan a Dios así? Mira, Christopher hoy día pecó. Ya. Que le dé dengue. Ya. Ángela pecó. Que le atropelle un carro. ¿Se imaginan a Dios de esa manera? Si fuera como nosotros. Ya no existiríamos en esta tierra. Dios no es un Dios caprichoso. No es como nosotros. Por eso que nosotros, como tal, hijos de Dios, ¿debemos temer a Dios? Sí. Debemos temer a Dios. Pero tampoco tenemos que tener ese temor, como hemos enseñado, de Dios como el cucu. Sino que ahora nosotros sabemos de que antes nosotros éramos el objeto de la ira de Dios. En otro tiempo, en los Colosenses les dijo, cuando anduviste en otro tiempo, pero ahora no. ¿Ya? Ahora ya no. ¿Y eso es gracias a qué? También a la paciencia de Dios, a la misericordia de Dios. Por ejemplo, yo vengo a la iglesia desde que tengo uso de razón. Si Dios hubiera sido Benjamín, hubiera dicho, oye, pues Benjamín tenía 10 años en la iglesia y no se convierte. ¿Qué hace acá? ¿A qué sacarlo ya? Benjamín a veces piensa, ¿no? Oye, estos chicos ya tienen mucho tiempo, ya deberían estar liderando y están pensando en tonterías. Eso piensa Benjamín. Si Dios hubiera sido Benjamín, hubiera dicho lo mismo. Benjamín viene a la iglesia desde que su abuelito lo traía desde bebito. Y esperó recién hasta los 16, 17 años para tomar una decisión real. Si yo soy Benjamín, de repente, si Dios hubiera pensado como yo, de repente ya me hubiera sacado de la iglesia. Pero Dios no es como nosotros, Dios es un Dios paciente. Salmos 103, 8, 9. Salmos 103, 8 y 9.
A ver, hermana, por favor, si lo puede leer. Salmos 103, los versos 8 y 9. A ver. Misericordioso, allá, Héctor. Amén, gracias. Misericordioso y clemente es Jehová. Es lento para la ira y grande en misericordia. Está diciendo que es lento, no que no tiene ira. Es que espera, es que es paciente. Eso no significa que uno se puede burlar de Dios. Que uno puede creer que Dios no me ha visto, que Dios no lo va a tomar en cuenta. No, es que es lento, es que es paciente. Y en lo que sobreabunda dice es en misericordia, es rápido en misericordia. Y sabemos que la paciencia de Dios precisamente se da con el propósito especial de que todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento. Para que todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento, es lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Un ejemplo podría ser el claro ejemplo de Jonás, ¿no? Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y que les predique y les diga de que si no se vuelven su corazón a Dios, van a ser destruidos. Y Jonás pensaba igual que Dios, ¿verdad? Lo que conocen la canción, Jonás no le hizo caso. ¿Jonás pensaba igual que Dios? ¿Sí o no? Sí, dice Ángela. No, dicen por acá. No, Jonás no pensaba igual que Dios. Jonás que le dijo, pero Señor, destrúyelos, son malos. Destruye ese pueblo. Y Dios le dice, anda. Pero Señor, no, yo no voy a ir, que lo haga otro. Chapó la primera combi y se fue para otro lado. Y al final sabemos lo que pasó, ¿no? No pudo huir de Dios, se lo tragó un pez, Jonás se arrepiente y al final va. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se arrepintió. La misericordia de Dios. Gracias a Dios que Dios no es como Jonás, ¿verdad? Y Dios quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿La ira de Dios, por lo tanto, nos debe dar miedo? Después de lo que hemos escuchado, ¿la ira de Dios nos debe dar miedo? Sí, dicen algunos. Vamos, chicos, a ver. ¿La ira de Dios nos debe dar miedo, sí o no? No, dice Jaime. ¿Quién está de acuerdo con Jaime? Tal vez, dice por acá. A los que somos hijos de Dios, la ira de Dios no debería darnos miedo. Pero eso es a los que somos hijos de Dios. Nada más. Si no eres un hijo de Dios, sí debería darte miedo. Porque sabes que la ira de Dios está sobre ti. Entonces, a los que somos hijos de Dios, a los que creemos en Él, ¿a qué nos debería motivar a nosotros la ira de Dios? A los que creemos en Él, a los que somos sus hijos, a los que ya hemos sido justificados por medio de su sangre. ¿Amarlo más? ¿A qué más? ¿Cómo? A compartir su palabra. Nos iba a llevar precisamente eso, amar a Dios
y a compartir su palabra. A tener un corazón de misericordia, de amor y de compasión por las almas. ¿Se acuerdan la oración de Jesús cuando estaba en Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise? Jesús lloró, tuvo compasión. ¿Alguna vez nosotros hemos sentido eso? Porque a veces Benjamín es renegón, siendo Katy. Y a veces veo la noticia, pues, ¿no? Porque yo reniego con la noticia, pero me encanta verla. Y cuando pasa algo digo, está bien, un chorro menos. Y ahora cuando estaba estudiando esto, decía, ¿y realmente yo tengo amor? Porque ya sabemos a dónde va a parar todas las personas que mueren sin Cristo, pues, ¿no? A una eternidad sin Dios. Entonces, a los que somos creyentes, ¿tenemos misericordia realmente por la gente que no conoce a Dios? ¿Por el perdido? ¿Por los amigos? ¿Por tus familiares? ¿Por tus tíos que no conocen? ¿Tus primos? ¿Tus padres? Si son padres, tus hijos que no conocen a Dios. ¿Hay el suficiente amor para poder explicarles la palabra, enseñarles, presentarles el Evangelio? ¿Tenemos la suficiente compasión para poder hablarles a otros de Cristo? Al final, la idea no es solamente que ustedes se queden en su mente que Dios es un Dios de ira, que creo que ya lo tienen claro. Y la idea de los atributos tampoco es simplemente que ustedes sepan, Dios es amor, Dios es inocente, Dios es omnipotente, Dios es eterno, Dios es sabio. Eso lo pueden responder los niños de la clase de parvulitos. La idea es, ¿para qué estudiamos los atributos? ¿Para conocer nada más a Dios? ¿Para debatir en redes? Es decir, yo tengo la sana doctrina y tú no. A los que tienen tiempo, a los que les gusta leer libros, para llenarnos de conocimiento. ¿Para qué estudiamos los atributos de Dios? Sí, es bueno tener buena doctrina, es fundamental tener buena doctrina, porque si no estamos creyendo en cualquier cosa, menos en un Dios, el Dios de la Biblia. Pero ¿para qué estudiamos los atributos? Al final estudiamos los atributos para que el carácter de Dios, los atributos que Él tiene, y ya dijimos que estos últimos atributos que estamos viendo son atributos comunicables. ¿Por qué eran comunicables? Porque nosotros también los podemos tener. Se formen en nosotros. Tener una correcta doctrina para tener una correcta forma de vivir, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él me exige, de acuerdo a lo que pide. La idea no es que te vayas sabiendo, Dios es un Dios de ira. Sí, por lo que Dios es un Dios de ira, tú como hijo de Dios, ¿qué debes hacer? Darle gracias a Dios porque yo no estoy bajo la ira de Dios. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Eso ya queda en cada uno de ustedes. Eso queda en cada uno de ustedes. Pero tienen que tener muy en claro esto. La ira de Dios también es cara, es la otra cara de la justicia de Dios y de su amor y de su misericordia. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque tú nos has hablado en esta noche
A mí me hablaste, Señor, me confrontaste. Nos llama, Señor, la atención. Nos dice, Señor, cómo tú eres. Y no es solamente para asustarnos, sino que es precisamente para cumplir, Señor, esa orden, ese mandato que le diste a los apóstoles y también a nosotros de ir y hacer discípulos, Señor, a todas las naciones. Mandato que muchas veces, Señor, olvidamos o que otras veces ignoramos, porque no se adecúa a nuestras agendas, a nuestros planes, a las cosas que queremos hacer, Señor. Pero tú eres el Dios que está sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese sentir, Señor, que también hubo en Cristo, Señor. Y poder ser siervos de acuerdo a tu voluntad. Pon en nosotros, Señor, el amor, la compasión y la misericordia, Señor, por aquellos que no te conocen. Y te damos gracias por tu ira manifestada, Señor, en la cruz. Que gracias a ellos, Señor, por tu justicia y tu amor estamos aquí. El día de hoy podemos reunirnos. Podemos alabarte, podemos, Señor, levantar a ti alabanza y podemos conocerte, Señor. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.